Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Aquí estamos platicando de lleno con todo en esta última semana con grandes acontecimientos en el proceso de nuestra política mexicana. Hoy me acompaña, como casi siempre en este estudio, con muchísimo gusto, nuestro amigo Carlos Ramón Campos Chávez, consultor y analista político y además abogado. Un buen abogado en esta mesa en donde has generado tendencia, Carlos, con todos tus buenos y atinados comentarios. ¿Cómo estás? Me da gusto recibirte. Hermano, te agradezco muchísimo. Buenas noches tengan todos ustedes. Pues aquí vamos a entrar en materia. Hay análisis de tema. Y el primer sábado de diciembre, con todo, Carlos, vimos un informe presidencial en donde se llenó el Zócalo, según las estadísticas del propio gobierno de la Ciudad de México, decía más de 250,000 almas, así lo titularon, más de 250,000 almas en la plancha del Zócalo capitalino. Y bueno, lo que más cimbró fue ese discurso, Carlos. Cuéntame en tu síntesis, ¿cómo viste ese discurso del presidente en un momento, Carlos, donde Morning Consult lo posiciona al presidente mexicano con el 69% de aprobación a comparación de diferentes líderes políticos mundiales? Solamente por citar un ejemplo, Merkel, que deja el gobierno el próximo 8 de diciembre, llega hoy con 53%, es decir, Andrés Manuel está arriba de una estadística como Angela Merkel, ¿no? Sí, a ver, vamos entrando en materia. Un discurso de 1 hora, 15 minutos, obviamente por la manera la forma de expresarse del presidente. Pero a ver, planteas un término clave. Para analizar el discurso es importante entender el momento, el contexto político en el cual se encuentra el país. Después de un largo confinamiento, en el cual el presidente, no recuerdo la fecha exacta, pero antes de la pandemia no había ocupado el Zócalo capitalino, año y medio, 2 años, regresa al Zócalo capitalino, en efecto, con 250,000 almas. Sin embargo, decir que más allá de toda esta imagen simbólica, me parece que el discurso político del presidente es un discurso rico en 2 grandes temas. Si es un discurso con datos, solamente 8, vamos a plantearlo así, 3/4 partes del discurso, hay que revisar la versión escrita, está contenida de datos, de logros del gobierno. Es más, mucho más rico este discurso que el discurso del 1 de septiembre. Es un discurso completamente estructurado, planteando metas en el área económica, área de salud, área social, toda en materia de seguridad. El presidente hace un reconocimiento respecto a la crisis que están viviendo económicamente. Sí habla de una crisis económica y hablan de que están saliendo de la crisis. Entonces, ya esa oración te dice que reconocen una crisis. Pero un segundo elemento, el tema de seguridad, que es el gran pendiente que tiene el gobierno de Morena de la 4T, reconocen el problema de seguridad que tienen en varias regiones del país, pero obviamente dosifican dentro del discurso esta gravedad que el país está viviendo. ¿Con qué cierra el presidente? El presidente, y eso yo creo que es lo más rico del discurso, hay 2 partes donde cierra con amigas, amigos, define lo que es ser de izquierda, que eso es muy importante rescatarlo, destacarlo, define una posición muy gramsciana, si me permiten, muy marxista, más no socialista, respecto a la forma de entender y ver la política en el sentido de definirse. Hay que definirse en la vida y en la política. Y la política la denomina como el oficio noble. Jóvenes, les dice, jóvenes, si ustedes se quieren dedicar a este oficio noble del cual es la política, tienen que definirse. Y cita Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces el presidente ya está marcando una lógica discursiva con tinte histórico, eso hay que destacarlo. Lo dice, lo recalcó. De hecho, lo dice ahí en la parte que decías tú, recuerdo estas palabras del discurso, decía, nos podrán quitar lo material, pero el haber ganado la conciencia del pueblo, y eso es lo que más recuerdo, es lo que él lo toma como un triunfo ya, ¿no? Y a ver, eso es muy importante comentarlo, la revolución de las conciencias. Lo que es una realidad que desde el 2012 a la fecha, si uno ve las tendencias electorales, sobre todo con las nuevas generaciones, yo en mi primera elección donde participé votando fue en el 2012, yo tenía 21 años, bueno, a ver, comentarlo, es una realidad, la revolución de las conciencias. La transformación de una cultura política tiene que venir con la transformación de una cultura social.
Y lo que es una realidad y se está viendo es de que la gente no está votando ya por partidos políticos, está votando por opciones políticas más que por instituciones políticas. López Obrador, y me voy a la encuesta que acabas de compartirles, porque semanas atrás The Financial Times lo ponía como el segundo líder más o mejor valorado del mundo atrás del líder hindú. Hoy en día esta encuestadora que tú estás comentando lo pone a la par. Pues estamos hablando que el presidente López Obrador es, junto con el hindú, el líder más valorado del mundo, 69%. Entonces, más allá que Reforma lo coloca en el 58-60%, que puede venir una combinación de encuestas, es válido, comentar lo siguiente. La pregunta es, ¿quién está equivocado? ¿Los analistas que se la pasan pegados en Twitter? ¿Que se la pasan leyendo prensa nacional e internacional? ¿O la gente de base? Y que lo has dicho tú aquí muchas veces. ¿Quién lee Washington Post? ¿Quién lee el New York Times? ¿Quién lee XY? ¿Quién lee el Financiero? ¿Quién lee el Reforma? ¿Quién lee todos estos diarios? Digo, con mucho respeto a la prensa, yo los tengo que leer porque es parte de mi trabajo profesional, decirlo. La clase social, vamos a plantearlo así, que es muy importante. El presidente en su discurso marca una línea ideológica de clases. O sea, él está colocando ya posiciones. Y ahí recalco otro, posicionamientos. y ahí recalco otro mensaje que el mismo presidente dijo también sobre eso, Carlos. Decía, la base del movimiento es la gente que de alguna manera él identifica como el pueblo que más vulnerado está, el tema más sensible, ¿no? Pero también dice, pero además dice, nos va a bastar o nos bastará con obtener la conciencia lúcida de la clase media y de los empresarios. Es decir, lo toma en su discurso y además dice, con eso nos basta. Vámonos con la revolución de conciencias y me voy con el formato de la presidencia de la República. Y vamos después al corte, adelante. Sí, a ver, rapidísimo, y es, yo que tengo memoria de los últimos presidentes de la época moderna de Salinas a la fecha, que hayan ocupado el Zócalo para dar un informe de gobierno, por más simbólico que sea, no recuerdo ninguno, ¿eh? Es el presidente de la época moderna que me parece que lo está realizando, lo hizo, porque a ver, tiene el capital social para hacerlo. Un Enrique Peña Nieto no lo hubiese hecho. Un Felipe Calderón menos. Un Vicente Fox que pudo haber tenido la oportunidad para hacerlo. Entonces, comentar lo siguiente. Me parece que aquí con este formato de hacer política desde la presidencia de la República, el presidente sí está generando un cambio de paradigma en la gestión política desde la presidencia de la República. Es interesante, vamos